una semana completa en la que no quería venir, pero vine. Y yo dije, no voy a poder ir porque en mi trabajo pues no me van a dejar, ¿verdad? Pero Dios es tan grande que ocasionó algo en lo cual en mi trabajo nos dieran descanso a muchos, sin goce de sueldo, claro, pero descanso al fin de cuentas, y era obligatorio, era decir, como había una crisis, era obligatorio descansar una semana y algunos hasta 2 semanas, y íbamos a ir ahí rondando, ¿no? Entonces, ¿qué creen que me tocó justo esa semana? Que era la fiesta. Amén. Y entonces pues aquí estábamos, muchos fastidiados, como dijo mi pastor Cecilio, ¿verdad? Muchos fastidiados. Yo estaba en ese día fastidiado de estar acá, pero Dios en su gran misericordia y en su gran amor tuvo a bien hacerlo, a bautizarme, y me asusté mucho, déjenme decirles. Ahí quienes me auxiliaron en ese momento se dieron cuenta de la magnitud del susto. Estaba yo pálido, estaba yo tieso, y mi esposa le dijo a una hermanita, ¿verdad? Dice, mi hermana, ¿qué hago? Y dice, pues anhele lo mismo. Y dice, no, ¿cómo qué? Entonces, mis hermanos, es algo que de verdad es hermoso cómo Dios se mueve, cómo Dios hace las cosas, ¿verdad? Y me gozo en que esté yo aquí con todos ustedes, me gozo en estar en este lugar de mi Padre, estar en su casa. No soy digno de estar aquí, ¿verdad? Pero Él es tan hermoso, ¿verdad? Tan amoroso que por su gran bondad estoy aquí. Amén. Y bueno, yo no sé cuántos de ustedes están aquí fastidiados o no, pero están aquí, ¿verdad? Esperando alguna porción de la palabra. Yo le voy a pedir que usted se disponga a entender la palabra de Dios. Y no lo digo ahorita porque Dios me use para predicar, sino lo digo porque en verdad, mis hermanos, que en la mayoría de las ocasiones solemos ir a los cultos y de pronto llegamos a un punto en el que nos volvemos religiosos. Vamos, nos sentamos, nos paramos y nos vamos, e incluso danzamos y abrazamos, saludamos, y nos la pasamos fingiendo que somos buenos cristianos y que estamos muy bien, pero muchos de nosotros estamos muy mal. El día de ayer, a través de mi hermanito pastor Ciro, decía Dios esa cuestión de que hay mucho enfermo espiritualmente. Quiere decir que estamos en una apariencia, y algunos pasan de la apariencia a la hipocresía. Entonces yo quiero que usted se disponga a entender la palabra. Primero tiene que escuchar la palabra, y de escuchar la palabra tiene que entender la palabra. Y cuando usted entienda, cuando Dios le está hablando, deje de preocuparse si le van a juzgar porque usted va a llorar, porque se tiene que pasar aquí enfrente. Si el Espíritu le mueve a pasar enfrente, a postrarse ante Él, no se resista al Espíritu, porque si resiste, le va a pasar lo que a mí, que me quedé un poco tieso. Entonces, hay muchas formas en las que Dios quita nuestras fuerzas humanas. No se resista, entienda la palabra y hágale caso a la palabra. Decía el siervo ahorita en este momento una cuestión al respecto de que justamente no entendemos lo que Dios habla. ¿Y por qué no lo entendemos? Pues porque realmente, es decir, sí viene una luz a nuestra cabeza, pero no quiero entenderlo en muchas ocasiones porque no me conviene. ¿Y por qué no me conviene? Porque prefiero estar sentado, porque prefiero que mi hermana no me vea mal, porque prefiero que no me señalen por hincarme, por postrarme, por salir del lugar. Prefiero que nadie me vea, porque si me ven llorando, postrado, entonces dirán, ay, grande pecado que tiene esta mujer, ¿por qué llora de esta manera? Entonces, mi hermano, usted ha entendido de que Dios va a obrar en su vida. Amén. Y hágalo siempre, le digo, en cada culto, para que conforme al entendimiento usted vaya creciendo. Amén, porque el anhelo de mi corazón es que usted vaya creciendo. Y se lo digo no por un elogio, un cumplimiento por estar aquí, sino porque sé lo que significa eso. Como dice el siervo ahorita, hemos pasado por diferentes cuestiones difíciles en las que uno está a punto de tirar la toalla, de renunciar a todo. Y
Y es ahí justo donde Dios hace cosas en las que nos acuerda de su palabra, y esa es la que nos va a dar la vida. Amén. Entonces, yo quiero que usted entienda, como dice el siervo, que hay momentos en los que Dios deja de hablar. No sé si usted lo sepa o no lo sepa. ¿Cuántos lo saben aquí? Y la otra pregunta es, ¿Dios abandona? ¿No abandona a Dios? Porque hay una porción de la palabra que dice: por un tiempo te abandoné, mas te recogeré con grandes misericordias. Entonces medítelo con Dios. Para que no discutamos aquí, para que no se ponga a hacer, hermana, usted, hermana Vicky, que sabe más que todos, dígame. Ok, pregúntenle a Dios, pregúntenle al Espíritu Santo, métase en relación íntima con el Espíritu Santo y que Él le diga. Amén. Entonces, la cuestión está aquí en que mire, en nuestra vida vamos a suponer que es esto, y es un ejemplo de aquí, de esta parte donde se dobla el brazo, hasta acá, hasta aquí donde empieza la mano. Amén. En toda esta parte, Dios nos está hablando palabra. Usted va a diferentes cultos con diferentes pastores, ministros, y usted está escuchando palabra. Y Dios le está hablando todo este tramo. Cheque el tramo que es. Es largo el tramo. Pero llega usted en este punto, de aquí a acá. En ese tramo es donde usted ya no escucha nada. Para los que sentimos que Dios nos abandonó, es este tramo. Checa la diferencia del tamaño. Y usted va caminando todo este pedazo, y todo este pedazo es su desierto. Su desierto no es tan grande como todo esto. Entonces, este pedacito usted ya lo pasó. Cuando usted se encuentra aquí, está usted en el punto exacto donde Dios le dice: he aquí el camino de la vida y la muerte, escoge tú. He aquí el camino del bien y del mal, escoge tú. Y usted escogerá caminar para acá o caminar para acá. Amén. Entonces quiero que entienda con esto que el que usted esté escuchando palabra no se trata de cumplir un requisito, un horario, un tiempo y la asistencia porque el Señor me invitó y pues voy a ir. Sino es porque usted viene a escuchar palabra, viene a escuchar instrucción de Dios, para que cuando esté en este tramo usted practique la palabra que ya escuchó, porque es la que le va a dar vida y la que le va a ayudar a decidir aquí para dónde tiene que caminar. Amén. Entonces, mis hermanos, entienda la palabra y entienda cuando el Espíritu le hable, y despreocúpese por lo demás que se vaya a predicar o no, porque en el momento que el Espíritu le hable es ahí donde usted debe de hacer caso, porque ahí es donde Dios va a vertir de su porción en usted. Amén. Bueno, en ese sentido, mis hermanos, vamos a empezar, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Y primeramente yo quiero que usted me diga, levante la mano, ¿cuántos de los que están aquí son hijos de Dios? Amén. Casi todos, ok. De los hijos, yo quiero que usted me diga, porque usted sabe que hay diferentes tipos de hijos, ¿verdad? No todos somos iguales, ¿verdad? ¿Hay algún hijo que sea aquí de los del hijo pródigo? ¿No hay nadie aquí del hijo pródigo? Oh, Dios. Tenga cuidado, tenga cuidado. Ok, ahorita vamos a verlo, vamos a ver. La palabra es la que va a determinar en usted si es hijo pródigo o cuántos son los que son hijos de casa. ¿Cuántos son los hijos de casa? No levantan la mano, no tengan miedo, no va a pasar nada, es solo una prueba, ¿verdad?, ligera ahí de palabra nada más. Bueno, tienen miedo, pero ahorita la palabra va a determinar eso. Amén. Bueno, sí, espero que esté equivocado, pero no levantaron algunos la mano ni en hijos pródigos ni en hijos de casa.
Y hay que tener cuidado porque quizá hay alguno que sea hijo del diablo. Jesús escogió a los 12. De los 12 uno era. Entonces usted tiene que tener cuidado quién es usted. Porque dice una porción de la palabra, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque las cosas de su padre quieren hacer. Los deleites, los placeres. En eso estamos más. Entonces, si estamos más en eso, nos vamos a identificar para allá. Entonces, tiene usted que poner mucha atención y tiene usted que poner mucho cuidado qué hijo es usted. Para esto le pido que vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Oseas. Oseas 6:6. Téngame paciencia porque no estoy acostumbrado a usar micrófono y a la vez la Biblia, abrirla. Allá en la iglesia de Chalay predicamos sin micrófono. Entonces ahorita se me inhabilita un poco esta mano. Amén. Oseas 6:6 dice la palabra en el nombre del Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén. Tomen asiento. Dice la porción de la palabra, misericordia quiero. Y se ha estado hablando mucho de la misericordia en estos días. Pero el punto es, ¿qué es misericordia? Amén. ¿Qué es misericordia, mis hermanos? ¿Qué es misericordia? Todos dicen mi hermana, ¿qué? ¿Qué es? Ok. Darle algo bueno al que no se lo merece. Ok, vamos a ver otra perspectiva de la misericordia. Amén. Y dice Lucas 21. Amén, me dicen amén cuando ya estén ahí en Lucas 21. Perdón, Lucas 15, 21, perdóname. Amén, ¿ya estamos ahí? Ok, dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén. Y luego, eso lo dijo el hijo pródigo, y dice, después vamos al 25, amén, del 25 al 28 dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Amén. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Amén. Entonces aquí está la situación de los dos hijos. Amén. El hijo pródigo que dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el otro hijo que tiene una reacción respecto a lo que estaba pasando allá adentro y lo que estaba haciendo su padre en ese momento. Amén. Y esa es la situación en la que nosotros debemos de visualizar
de qué tipo de hijos somos. Luego vamos a leer ahí mismo, ahora el versículo 17 y 19. Amén. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Amén. ¿Sí estamos ahí? Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Amén. Ese es el hijo pródigo. Esa es la reacción del hijo pródigo. El hijo pródigo está en espera de algo generoso de parte de su padre. Amén. El hijo pródigo está reconociendo que ha pecado. Amén. Y viene humilde, sumiso, a pedirle algo a su padre. E incluso viene con tanta humildad de decir que no merece ser llamado hijo. Amén. Y esa es una cuestión que está distinguiendo en este caso al hijo pródigo. Amén. Porque ha pecado, porque ha hecho lo malo delante de Dios. Por eso dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Y contra el cielo en este momento, en esta cita, pues, hace referencia a Dios justamente. Amén. He pecado contra el cielo, he pecado contra Dios y contra ti también. Entonces, esa característica del hijo pródigo, ¿verdad? Por llegar a su padre. Y el hijo pródigo fue un siervo, fue una persona que usó lo que tenía de parte de su padre, pidió la herencia y fue a malgastarla. Pero le sirvió todo lo que pasó por allá afuera, ¿verdad? Le sirvió haberse ido, haberse ensuciado, haberse ido a envolver en las cosas del mundo, y le sirvió para llegar hacia su padre. Aquí hay una característica especial del hijo pródigo, que él estaba en la situación de entender quién es su padre y cómo es su padre. Amén. Porque si el hijo pródigo no supiera quién es el padre y cómo es el padre, ¿se acercaría al padre? No se acercaría al padre. Aun si supiera pues que él fuera un padre rencoroso, que iba a usar el látigo, ¿usted cree que se acercaría tan solo siquiera pensando lo reconociera como uno de sus jornaleros? Entonces habla de que el hijo pródigo estaba entendido de quién era su padre, estaba entendido que el padre estaba lleno de amor y por eso regresó. Amén. Y por eso confió en que lo iba a recibir, aunque sea como uno de sus jornaleros. Amén. Sin embargo, la cuestión está ahora en el hijo de casa. ¿Cuál es la reacción? Ahí mismo del 29 al 30. Dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro. Amén. Entonces la actitud del hijo de casa es que dice, he aquí, chéquese la gravedad del asunto en cuanto dice, he aquí tantos años te sirvo,
no habiéndote desobedecido jamás. Y en decir que no he desobedecido jamás, es decir que nunca he pecado. ¿Porque qué es pecado? Amén. Entonces el decir, he aquí yo nunca te he desobedecido, dice jamás te he desobedecido, es que nunca he pecado. ¿Y usted sabe cuántos hermanos que ya llevan años siendo cristianos se sienten en esta altura, vamos a decirlo así, en la que sienten que nunca han pecado, en que se sienten tan cristianos, tan amorosos, tan generosos, tan bondadosos, y solo es apariencia? Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de reconocer y ubicar en dónde estamos nosotros, quiénes somos nosotros. Amén. Pues si dice, yo no te he desobedecido jamás, dice, y por tanto nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Chéquese la otra expresión, dice, pero cuando vino tu hijo. Entonces, los hermanos mayores son los que dicen, Señor, te doy gracias porque no soy como esta que está aquí. ¿Cuántos hermanos, sincerándose con ustedes mismos, sincerándonos con nosotros mismos, hemos hecho eso en algún momento? Yo lo he hecho, mis hermanos. Yo lo he hecho. Si esta palabra me la dio, no crea usted que me la dio nada más porque tenía que venir a este lugar. Me la dio desde hace tiempo. Y me la dio haciéndome entender lo que estaba aquí. Porque esa ha sido también mi petición. Señor, no puedo predicar algo que no entienda. Y hemos hecho eso, mis hermanos. ¿Cuántos no hemos hecho eso? De decir, ay, mi hermanita, de veras, se cree mucho porque danza. Se cree mucho por su vestimenta blanca. Ayer un hermano lo dijo respecto a mi pastor Cecilio, ¿no? Dice, el pastor Cecilio me caía mal. Eso es la verdad. Ajá. Y yo me gozo por eso, porque yo también he hecho lo mismo. He dicho lo mismo, no de mi pastor, pero sí de otros hermanos, que digo, ay, este hermanito de veras que, ay, Señor, ¿por qué está aquí? Amén. Y muchos somos así, mis hermanos, porque vemos en el otro hermano una multitud de defectos que no alcanzo a poner un espejo frente a mí para poder ver los míos. Y por eso critico al otro, porque no quiero ver los míos y prefiero señalarlos de allá enfrente. Ajá. Y solemos decir estas expresiones, tu hijo. O sea, no puedo decir, este es mi hermano. ¿Por qué no puedo decir que es mi hermano? Porque me cae mal, me cae gorda, me cae gordo. ¿Cómo le puedo decir hermano a alguien? Saludos, hermano. Amén, hermanita. Ay, por acá, mi hermanita. Nos damos la vuelta porque nos caen mal. ¿Ah? Entonces, mis hermanos, la cuestión está en estas dos acciones, en estas dos actitudes de cada uno de los hijos. Y espero que se elimine la otra que dije, del hijo del diablo, que quiere hacer solamente lo de su corazón, sus placeres, sus deseos. Espero que esos no haya aquí. Yo sé que por allá por Veracruz hay muchos, ¿verdad? Porque casi no llegan allá al templo, pero yo espero que aquí no haya de esos. Amén. Entonces, mis hermanos, en estas actitudes hay unas cuestiones peligrosas. Amén. Hijo pródigo, hijo de casa, tienen actitudes diferentes. Pero yo no vine a ver la actitud de mi hermana y de mi hermano. Yo no vengo a este lugar a eso. No me manda Dios a eso, ni me llamó para eso. Me llamó aquí porque quiere trabajar conmigo de una forma especial, conmigo.
Y miren, mi hermano, que cuando a mí Dios me llamó, yo tenía una multitud de pecados. Una ocasión Dios me mandó a ayunar y estuve ayunando, y ahí en el ayuno me sinceré con Dios y le empecé a decir todos mis pecados. Y ya sabe usted, cuando está uno bien entrado en estas cosas, en que Dios está haciendo su enamoramiento, ¿verdad? Apenas va uno a hablar y a decir el pecado, ya está uno llorando y no para uno de llorar. Y ya medio lo dijo uno y sigue uno llorando. Y ya hasta que termina uno de decirlo y sigue uno llorando. Y así pecado tras pecado. Llegó el momento en que Dios me dijo, para ya. Porque si yo amontonaría tus pecados, es un versículo de la palabra, pero así me lo dijo. Si yo amontonaría cada uno de tus pecados, llegarían hasta el cielo. Amén. Cuando Dios lo llamó a usted, estoy seguro, por eso lo estoy diciendo con seguridad, cuando Dios lo llamó a usted tenía una multitud de pecados. Ajá. Y lo llamó aquí con su amor eterno a pesar de esa multitud de pecados. Y ese es mi Padre, el que me llamó a mí y el que lo llamó a usted. Entonces Dios lo llamó y Dios lo trajo aquí para fijarse en Él, no en su hermano, no en su hermana, e incluso en muchas ocasiones ni siquiera en usted mismo. En algunas ocasiones sí le dice, revísate, pon atención de ti mismo. Pero en muchas ocasiones, en la mayoría de ellas, pues Él mismo dice, deja de verte a ti y veme a mí. Entonces, ¿por qué puse esta situación de los hermanos? Es solamente por un aspecto de identificación, ¿sabe? Solamente por eso. Pero en realidad venimos a conocer a nuestro Padre. Y en ese sentido vamos a ver la actitud de nuestro Padre. Nosotros venimos a ver a nuestro Padre, a conocer a nuestro Padre, para hacer lo que hace nuestro Padre. Porque lo que leímos en el texto base de Oseas 6:6 dice que quiere que hagamos misericordia en nosotros, pero que lo conozcamos a Él. Entonces el punto es conocerlo a Él. Y si yo lo conozco a Él y distingo dónde hace misericordia y cómo hace misericordia, entonces yo podré hacerlo. Necesito un modelo para poder hacer eso, porque yo no lo tengo. Y por eso ando buscando el modelo en mi hermana Vicky, en Pastor Gerardo, en Pastor Obed. Ando buscando el modelo. Pero resulta que de pronto mi hermana Vicky se debilita. De pronto yo la veo caída, cabizbaja. Y entonces digo, oh, la hermana Vicky, pues si era mi fuerte, entonces ¿ahora quién? Pastor Ricardo. Y de pronto mi hermano Ricardo anda en una tribulación ahí que luego les cuento. Y entonces pues lo veo que nomás no avanza, ¿verdad? Y digo, oh, mi hermano Ricardo. Y entonces ¿ahora quién? Y ese es nuestro problema, que nos la pasamos viendo a los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque somos carnales. Porque los humanos necesitamos palpar algo, necesitamos tocar algo. Y por eso nos cuesta trabajo creer en un Dios. Y nosotros aquí solemos decir, ¿verdad?, que Dios es santo, que Dios es puro. No sé, muchas cosas que solemos decir de Dios y todos decimos amén. No, Dios es bueno y estoy pasando por un proceso, pero Dios es bueno y nos la pasamos hablando de Dios ligeramente. Pero ¿sabe que hay muchos versículos que hablan sobre la parte en la que dice que no lo conocemos a Dios? Hay uno que me gusta que dice, porque no conocen a Dios, para vergüenza suya lo digo. Y hay otro versículo que me gusta. ¿Sabe por qué me gustó? Porque lo tiene en letras grandes. Así lo tiene, no sé la mía, no sé la de usted. La mía lo tiene en letras grandes, dice, al Dios desconocido.
Entonces, lo cual significa que no conocemos a Dios. Y el punto aquí entonces es conocer a Dios. Amén. Y vamos a ver la reacción de Dios en el versículo 20, de ahí mismo. Amén. Y dice: y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén. Este es el padre. El que aún vino de lejos, dice una palabra que a los antiguos los mira de lejos. Aún viéndome de lejos, él corre, él es movido a misericordia y corre para abrazarnos. ¿Vale? Y ahorita vamos a ver de qué forma corre a abrazarnos. Vamos a Mateo, no me pierda Lucas, vamos a regresar ahí, vamos a Mateo 9:13. Amén. Amén. Dice: id pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Y eso hace referencia al 11 de ahí mismo de Mateo, 9:11, dice: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Amén. ¿Por qué Dios está con los pecadores? ¿Por qué Dios está con muchos de los pecadores, de los cuales en determinado momento yo como hijo de casa no me siento pecador? Y digo, ¿por qué Dios está con él? ¿Por qué Dios? Porque suele suceder que algún hermano ora, impone manos o algo así, y la persona sana. Y nosotros en nuestra carnalidad decimos, según lo sanó. Pero si el hermano, si yo lo acabo de ver ese rato, su pecadote, y según lo usó. Y esta porción de la palabra que dice: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Amén. Y ahora vamos ahí mismo en Mateo, pero ahora el 12:7. Amén. Dice: y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Amén. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es misericordia según este versículo? No condenar a los inocentes. Porque cuando usted juzga a un hermano, y cuando usted se juzga a usted mismo como un pecador vil que no merece estar en este lugar, que no merece estar en la presencia de Dios, amén, usted no debe de estar culpando y juzgando a un inocente, porque Cristo ya pagó por sus pecados. De la otra persona a la que usted juzga y por los suyos mismos, Cristo ya pagó por sus pecados. Y Cristo ya pagó por el pecado que usted acaba de cometer ese rato. Yo le dije ese rato que si Dios lo llamó a usted cuando tenía una multitud de pecados, ¿qué le hace pensar que un pecado más lo va a sacar de su presencia? Y no con eso le estoy dando el permiso, escuche, de que se ponga a pecar a su antojo. Tome conciencia de las cosas y de la palabra de Dios. Un pecado no tiene por qué derribarlo, porque lo que el diablo quiere es eso, que usted esté caído, derribado, sin fuerza, sin energía, sin creer en Dios, sin seguir viendo a Dios para que usted no aprenda de Él y para que no lo liberte.
Él quiere que usted permanezca confundido, distraído, clavado en su pecado, clavado en su error de usted, en su pecado de usted, y clavado en el pecado de el hermano y la hermana, distraído en ello para que usted no adore a Dios y para que no sea libre por tanto. ¿Amén? ¿Están conmigo o se sienten muy regañados? ¿Cómo? Aún si nos regaña Dios es por su grande amor por nosotros. Amén. Entonces gócese, mi hermano, por lo que está escuchando. Amén. Gloria a Dios. Y ahora vamos a Jeremías 9:24. Amén. Dice la palabra: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Amén. Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Entonces, alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme. Entonces tenemos que entender a Dios. Primero que todo debemos que entender a Dios. Y después de entenderlo, dice: ahora que me entiendes, conóceme. Conóceme que yo soy Jehová, que hago misericordia. Entonces debes de conocer que lo primero que hago en todos los asuntos es aplicar la misericordia. Después de la misericordia aplico juicio y aplico justicia. Amén. Pero ¿qué es lo primero que está? La misericordia. Amén. Ok. Gloria a Dios. Ya perdí aquí mi texto base, gracias a Dios. Ok, vamos a Salmo 107:43. Amén. Aleluya. ¿Ya estamos ahí? Solo escuché 2 amenes. Amén, gloria a Dios. Salmos 107:43. Con razón no escuché varios amén. Amén, ¿ya estamos ahí así? Gloria a Dios. Dice: ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Amén. Entonces debemos de tener de la sabiduría para guardar estas cosas y entender las misericordias de Jehová. Entonces, para que yo entienda la misericordia de Jehová, debo de leer todo este Salmo 107, pero lo vamos a resumir, ¿verdad? Porque a lo mejor usted tiene prisa de irse. Entonces vamos a leer nada más del 107, del 14 al 21. Amén. Amén. Dice la porción de la palabra así. Dice: lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Amén. Entonces usted debe entender que Dios lo saca a usted, y al que está usted juzgando también, a él también lo saca de las tinieblas, lo saca de sombra de muerte y rompe las prisiones. Amén. Y dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Entonces, ¿qué es misericordia respecto a esta porción de la palabra? Sacar de las tinieblas, eso es misericordia. Sacar de las tinieblas, de la sombra de muerte, y romper las prisiones. Eso es misericordia. Seguimos leyendo. Dice el 16:
porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos. Hasta ahí nada más. Entonces, otra parte de la misericordia es quebrantar las puertas de bronce, desmenuzar los cerrojos de hierro. Amén. Seguimos leyendo, 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Entonces, cuando somos afligidos, generalmente le echamos la culpa a Dios de lo que nos está pasando. Aún muy cristianos que somos, y solemos decir, pues si Dios lo permitió, pues es por algo que Él está haciendo. Entonces, si Él lo permitió, pues hay que me liberte cuando Él quiera. Y esa es una verdad. Pero quiero que entienda que en muchas de las ocasiones Dios no puede hacer nada por usted si usted no quiere, si usted no está en disposición. Dios es todopoderoso, y pudiera traer ahorita mismo a mi hermana Vicky desde allá hasta acá para humillarla. Pero Dios es un caballero y no lo va a hacer hasta que ella quiera. Cuando ella tome decisión, cuando ella accione conforme a la voluntad de Dios, entonces será hecho. Amén. Entonces, generalmente usted ha escuchado, y lo sé porque hace como una semana justamente una hermanita me mandaba un mensaje en el cual yo le preguntaba cómo estaba y me decía, pues aquí mi hermano, pasándola. ¿Sabe? Mi esposo acaba de pasar de una situación difícil y ahora a mi yerno le pasó un accidente y lo peor del caso, dice, escuche la astucia con la que se manejan las cosas. Aún en un texto se puede distinguir la astucia, la maña, la carne que ocupa para hacer las cosas. En el texto, en el mensaje decía, varios hermanos me criticaron y me dicen que por qué me pasan tantas cosas si yo me la paso orando. ¿Amén? Entonces el punto ahí era la cuestión de no entiendo por qué Dios me trata de esta manera si yo soy buena. Pero dice la porción de la palabra que ¿quién es bueno? Entonces, cuando nosotros decimos yo soy bueno como el hijo de casa y dice yo nunca he pecado, entonces considero que todo lo que está pasando es algo porque Dios me está maltratando. Y eso, mis hermanos, es grave porque significa que yo no conozco a Dios. Yo no conozco a Dios. El hijo pródigo, si no hubiera conocido a Dios, como le dije hace rato, no hubiera ido en busca de su padre. Pero conocía a Dios de su grande amor, conocía a su padre en su grande amor, y por eso fue a su padre. Si yo conozco a Dios, voy a mi padre, porque conozco de su grande amor. Pero como no conozco a Dios, entonces por eso puedo decir eso. Y hay muchos que dicen, si Dios fuera bueno y si Dios existiera, entonces no habría tanto que se está muriendo de hambre y no hubiera tanto enfermo y etcétera, etcétera. Pero eso lo habla el que no conoce de Dios. Y en la sutileza de esta hermanita, volvió a escribirme otro mensaje donde dijo, porque yo le dije, es que el detalle de esas palabras es que no conocemos a Dios. Y me pone, pero me lo dijeron varios hermanos cristianos. Y es que al usar esas frases es como que me lo dijo el primo de un amigo. Entonces puso ahí, me lo dijeron varios hermanos cristianos. Y le decía la situación en la cual no todos los que están en un templo sentados son cristianos verdaderos.
No todos, mis hermanos. ¿Y por qué se lo estoy diciendo a usted? Para que usted se alinee, para que no se quede usted fuera, para que no se conforme, para que no sea de esos que vienen a calentar la silla, sino que usted accione. Amén. Vamos a seguirle. Veo muchas caras un poco afligidas. Y eso es bueno por lo que usted va a escuchar ahorita. Dice el 18. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Amén. Entonces, ¿qué es misericordia? Misericordia, de acuerdo a este versículo, es librarlos de sus aflicciones. Amén. Y por eso le dije que veía yo muchas caras afligidas, y eso es bueno para que Dios lo libre de las aflicciones. Pero Dios no va a librar a usted de sus aflicciones si usted quiere. Si usted quiere creer a la palabra. Porque solemos decir mucho, porque somos muy buenos cristianos y nos sabemos mucho la Biblia y muchos versículos de la Biblia, y decimos, Dios es poderoso. Amén. En su palabra hay poder. Y por medio de su palabra Él dijo, y fueron hechos los cielos, la tierra, y etcétera, etcétera. Entonces su palabra es poderosa. Y solemos decirlo, pero aplicarlo a mi vida, eso es distinto. Que yo crea la palabra ahorita que la estoy escuchando y que no me está gustando del todo lo que está predicando, lo que me están diciendo, porque me pone en entredicho de qué hijo soy. Y como no me gusta, entonces no puedo decir ahorita que su palabra es poderosa y que en ella se cumple todo. Y yo debo de entender que su palabra es poderosa y que en su palabra se cumple absolutamente todo, y que si yo creo a su palabra, entonces se hará conforme a la voluntad de su palabra, conforme a su voluntad de mi Padre. Pero si yo quiero creer a mi conveniencia, entonces Dios no hará nada. Dios me dejará otro tiempo ahí. Amén. Entonces, misericordia, otra vez refiriéndonos a esto, es que nos libró de las aflicciones. Amén. Dice el 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Entonces Dios, lo que le decía yo es que Dios envía su palabra. Amén. Y le decía yo el ejemplo del brazo. Todo este tramo es el que Dios envía su palabra. ¿Y para qué envía la palabra? ¿De acuerdo a este versículo, para qué envía la palabra? Librarlos de su ruina, dice el versículo. Amén. Envía su palabra para sanarnos y para librarnos de la ruina. Amén. Para eso es la palabra. Por eso en este pedazo que usted está aquí, usted necesita de la palabra para ser sano y ser librado también. Amén. Para que usted entonces pueda entender al momento de cantar libre soy. Y no cantarlo solo por cantarlo, y no cantarlo solo porque están danzando y porque están diciendo acá enfrente, y entonces yo también lo canto y no sé ni lo que significa, ni librar, ni misericordia, ni nada de eso, pero lo tengo que cantar. ¿Qué dirían mis hermanos si no me ven cantando esta alabanza? Amén. Dice el 21, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con todos los hijos de los hombres. Entonces misericordia, repetimos, misericordia es librarnos, amén, de la aflicción. Amén. Y ahora vamos a la porción de Miqueas. Amén. Miqueas 6.
Aleluya. Miqueas 6, del 6 al 8. Amén. Y dice la bendita palabra de Dios así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Aleluya. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Entonces dice esta porción de la palabra que Jehová ya nos ha enseñado lo que es bueno, y Él pide solamente de nosotros hacer justicia. Pero lo que respecta a este tema y a este lugar, al tema de esta fiesta, es que Dios quiere que nosotros amemos misericordia. ¿Y qué es misericordia? Librar de la aflicción. Entonces yo debo de amar el librar de la aflicción a mi hermano y a mi hermana. Debo de amar. Escuche, no me está diciendo que los liberte de mi señalamiento y de mi juzgar. No me está diciendo solamente eso, me está diciendo que ame hacer eso. Me está diciendo que ame hacer misericordia, que ame librarlos. Entonces el amar, librar de la aflicción a alguien, es que aunque me cargue gorda la hermana y aunque el hermano no lo soporto, debo de amar, hacer misericordia con ellos. Entonces, si me fastidia que él venga hacia mí o yo voy saludando hacia él y le doy la vuelta, debo de amar misericordia. Entonces yo debo de caminar firmemente hacia ese hermano. Esa es mi meta. Ese hermano, saludarlo y abrazarlo con todo mi amor. Esa es mi meta. Porque Dios me abraza de la misma manera, porque Dios me ve con una multitud de pecados y corre hacia mí para abrazarme. Ese es mi Padre. Ahí aprendo misericordia. Esa es la misericordia. Y Él quiere que yo ame misericordia. Por supuesto que eso implica morir a mi carne y a mi yo. Pero todo el tiempo significa eso. Y todo el tiempo debo de hacerlo. Porque yo vine a aprender de Él. Si yo quiero llegar al cielo, y si usted no quiere llegar al cielo, no lo haga, no se preocupe. Nadie lo está obligando. Nadie lo va a obligar. Este es un asunto, esta es una invitación. Porque ese rato usted escuchó la porción de la palabra que dice que a Dios le encantaría, le agrada, Él quiere que usted lo conozca. Pero eso no es una obligación, esa es una invitación. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Salmos ahora 89. Amén. Salmos 89, 14. Amén, mis hermanos. Ok, 14 y 15 dice la porción de la palabra: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte
andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Aleluya. Entonces dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Y ese rato leímos un versículo que hablaba sobre la misericordia, juicio y justicia. Amén. Entonces, está diciendo que la justicia y el juicio son el cimiento, amén, el cimiento de su trono. Amén. Él está parado sobre ello. Amén. Entonces usted, aprendiendo de su Padre, debe de pararse también sobre juicio y sobre justicia. Usted debe hacer justicia, debe de pararse en el mismo lugar de su Padre. Para poder dejar de criticar y de juzgar a mi hermano y a mi hermana, debo de pararme en ese lugar. Amén. Y luego dice, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Entonces a mí me agradó encontrar un montonal de versículos que dicen misericordia y verdad. Me agradó porque van juntos, ¿sabe? Y hablando ahora de misericordia, está hablando entonces de que debemos de aplicar y de que debemos de amar esa misericordia con esa verdad. No con una mentira, no con un fingimiento. Para que me vean mis hermanos y mis hermanas que lo estoy haciendo. Si no es de verdad, porque Dios es verdad. Y los que lleguen allá arriba, los que podamos llegar allá arriba al cielo, son los que amamos la verdad y practicamos la verdad. Lamento decirle que ningún fingimiento, ninguna hipocresía va a poder llegar allá arriba. Está basado en su verdad. Y usted debe entender que mi Dios primero pone misericordia, respaldado con su verdad, y eso va delante de su rostro. Eso es, como les explico, como una característica de Dios, como algo que lo identifica, ¿sabes? Es una identidad. Y a menos que no quiera usted ser hijo de Dios, usted no podrá tener esa identidad tampoco. Pero si usted quiere ser hijo de Dios, debe tener esa misma identidad. Porque los hijos se parecen a sus padres. Muchas veces, aunque no queramos, esa es una realidad. Nos parecemos a nuestros padres. Decía mi papá, ponte a trabajar, hijo, no estés ahí de flojo. Porque el día que pregunten, ¿quién es tu padre? Francisco, se llamaba mi padre. Francisco, ese alcahuete, holgazán y todo, ya sabe usted. Entonces dice, no, yo no quiero que hablen así de mí. Ponte a trabajar, ponte activo, de manera que digan, ¿quién es tu padre? Francisco. Oh, don Francisco, lo conozco, hombre trabajador, hombre derecho. ¿Ah? Eso me quedó mucho de mi padre. Entonces el punto es que yo tenga una identidad con mi Padre y que yo me parezca a mi Padre. Amén. Luego dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte con esa misericordia y con esa verdad. Amén. Por eso dice, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En la luz es donde se evidencia la verdad. O la verdad en la luz. Amén. Los de la oscuridad, los de la hipocresía, es en las tinieblas, es en lo oscurito, es aquí abajo, que nadie se dé cuenta. Amén. Entonces es esa verdad. Amén. Por ello es necesario que nosotros entendamos, mis hermanos, que el amor de Dios es tan grande, es tan extenso, que Él ama el hacer misericordia. Amén. Vamos ahora a Lucas. Regresamos ahí a Lucas 6:36.
Amén. Lucas 6:36. Amén. Amén, mis hermanos. Dice la porción: sean pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Entonces nosotros, dice aquí la porción de la palabra, y esta es una instrucción. Amén. Esta sí es una instrucción. Aquí no le está invitando solamente, aquí sí le está diciendo: sean pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Pero un hermanito me decía, porque estábamos platicando y le decía: échele ganas, mi hermanito. Y me decía: sí, es lo mismo que me dice mi pastor, échele ganas. Pero ¿cómo le echo ganas? Porque es una frase también que tenemos, ¿no? Échele ganas, mi hermanito, échele ganas, mi hermanita. Y lleva implícito muchas cosas a veces atrás. A veces solamente es un cumplido, ¿verdad? Una especie de motivación incluso. Pero en muchas ocasiones, yo cuando suelo usar esa palabra, lleva un trasfondo. Cuando yo le digo a alguien échale ganas, es porque entiendo su situación, sé lo que está pasando. Hubo una ocasión que a un hermanito justamente le dije allá afuera, aquí creo que el año pasado, no lo recuerdo, estaba hablando con él y le dije: échale ganas, mi hermanito, estamos orando ahí por usted. Y me decía el hermanito: oh, muchas gracias, mi hermanito. Y le dije: no se emocione, porque no se lo estoy diciendo por cumplirle, no se lo estoy diciendo por elogiarlo, ni por motivarlo. Se lo estoy diciendo porque si yo me pongo a orar por usted, ni siquiera es porque yo tenga ganas de hacerlo, sino porque Dios me lleva a hacerlo. ¿Y por qué me lleva a hacerlo? Porque usted no quiere orar. Y como usted no quiere, entonces pone a otros a orar. Y eso es misericordia. Eso es misericordia. Entonces yo entendía la situación de ese varón, porque Dios me reveló muchas cosas de él. Y cuando me iba diciendo cosas, yo le dije: Señor, ¿yo para qué quiero saber tanta cosa? Pues es él y es allá, yo ni está aquí. Yo en Veracruz, él en México, ¿yo qué tengo que ver con eso? Pero ¿por qué Dios me estaba dando tantos detalles, y aún mucho más a mi esposa, sobre su esposa de ese varón también? Y detalles de verdad bien precisos que cuando mi esposa me contó, le dije: ¿por qué tanto detalle? O sea, basta algo general de saber que mi hermana está mal, ¿no? Mi hermana está mal, para que ya ore por él, pero detalles, ¿por qué detalles? Entonces, después, en ese momento no lo entendí, despuesito entendí que los detalles los da Dios para que tú te metas en los zapatos del otro, porque si no, no lo entiendes. Y te pone a orar a ti porque ya has pasado por algo parecido, de tal forma que te identifiques y de tal forma que clames por la misericordia de Dios, que es librarlo de su aflicción. Y Dios en su misericordia lo ha hecho conmigo también. Yo lo sé, aquí hay muchos hermanos y hermanas que alabo y bendigo a Dios por sus vidas, que yo sé que ellos han estado orando por mí, por mi esposa, por nosotros, por la congregación. Y me ha alegrado mucho el saberlo, porque justo en los momentos en los que yo no quería orar, porque estaba cansado, fastidiado de tanta prueba tan seguida, y tantas pruebas fuertes y grandes y pesadas, y una tras otra, uno se cansa, esa es la verdad, es un humano. Y yo estaba cansado. Y entonces yo le decía a Dios: ¿por qué tengo que saber tantos detalles de ese hermano? Para que ores por él. Porque cuando tú estabas en aflicción, ¿querías orar? No, Señor, ¿quién va a querer orar? Pues por eso ahora debes de orar por él, porque él no quiere orar. Esa es misericordia de Dios. Porque lo que yo le estoy diciendo es que Dios es poderoso y podría traer a mi hermana Vicky hasta acá. Pero si ella no quiere, entonces no va a poder surgir nada. ¿Por qué entonces sucede que algunos hermanos dicen: yo no quería venir, yo no quería ni siquiera conocer de Dios, no me interesaba, pero aquí estoy?
Por gracia de Dios aquí estoy. Y ahora me gozo, y ahora soy feliz, y etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no quería. ¿Cómo sucedió eso entonces? Si yo no quería, si yo ni siquiera estaba orando, entonces ¿cómo sucedió todo eso? Pues es justamente porque Dios puso a orar a otras personas para que tu alma sea libertada. Porque tú no querías. Porque Dios es justo. Y en su justicia hay una nube de ángeles, testigos de Dios, de lo que Dios está haciendo y viendo si Dios es justo o no es justo. Y hay una nube de ángeles del demonio que están también observando si lo que hace Dios es justo o no es justo. Y entonces si trae a mi hermana Vicky aquí en contra de su voluntad, cualquiera de los testigos podría decir, lo está haciendo en su contra, ella no quiere, ¿por qué la obliga y por qué la trae de esta manera? Entonces es libre Dios cuando sabe que hay muchos que están clamando por el alma de esta hermana para que sea libre. Y lo está aplicando en su justicia, porque hay muchos que están clamando. ¿Y quién los puso a clamar? Dios. Esa es misericordia. Amén. Y usted está llamado a hacer lo mismo. Entonces dijimos ahorita, dije, sean pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Pero como decíamos con este hermanito, ok, échale ganas. ¿Cómo le echo ganas? Entonces, sean pues misericordiosos. Sí, pero ¿cómo soy misericordioso? Lo dice arribita, en el 35. Amén. Escuche bien y entienda bien este versículo para que aplique misericordia. Dice, amad pues a vuestros enemigos. Ahí tiene una sola cuestión que aplicar para que usted sepa cómo aplicar la misericordia. Amén. Amen pues a sus enemigos y hagan bien, porque no se ha hecho nada y será vuestro galardón grande, perdón, y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con todos, para con los ingratos y malos. Amén. Entonces, ahora, mi hermano, usted ya no tiene excusas, ya no tiene pretextos de decir, ¿cómo aplico misericordia? ¿Qué es misericordia? No tengo dónde aplicarla, no tengo cómo ejercerla. Aquí está un versículo clave que le va a enseñar a aplicar la misericordia. Preste sin esperar nada a cambio. Entréguelo de todo su corazón y olvídese de ello para siempre. Préstele la paz a su hermano al que le está juzgando y criticando. Préstele su amor. Préstele su perdón. Amén. Para que Él pueda ser libertado. Y dice aquí la porción de la palabra, dice, y serán hijos del Altísimo. Lo cual, mis hermanos, la palabra es una espada de doble filo. Amén. Cuando me hable bien, debo de mirar el otro filo de la espada para equilibrarme. Entonces, si me está elogiando, como ahorita que dice para que sea hijo, aplicando el otro filo de la espada, quiere decir que si no hago esto, entonces ¿qué será? Que no voy a poder ser hijo. Aunque yo diga de labios para afuera que soy hijo, es que la verdad, de acuerdo a mis actos, de acuerdo a mis acciones, yo no soy hijo de Dios. Yo no soy hijo del Altísimo. Aunque me jacte de decir muchas cosas. La realidad aquí está. Misericordia y verdad, dice la porción de su palabra. Y esta es la verdad. Amén. Entonces, sean pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Eso estaba en donde me dijo, mi instrumento ya se me perdió. Es 37-35. Ok, gracias. Ahora regresamos a Lucas 15. Gracias, mis hermanos. Lucas 15:20.
Amén. Y dice la porción de su palabra: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Entonces, mis hermanos, usted debe de correr hacia su hermano que no soporta. Amén. Usted debe de correr hacia ese hermano que ha criticado y que ha juzgado, y que usted ha dicho: sí, claro, mi hermanita como es misionera se cree la muy. El hermanito como es de la alabanza se siente el grande. Esa acción, esa actitud refleja a su padre. Usted con sus acciones, mis hermanos, no con la palabra, con las palabras que de su boca, con eso usted no hace absolutamente nada, no declara quién es su padre, sino con sus acciones. Eso es lo que determina de quién es usted hijo. Amén. Y ahí mismo, ahora vamos a el 22, amén, del 22 al 24, y dice: pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Entonces, mis hermanos, para que nosotros podamos hacer fiesta a Jehová en este día y los que restan de esta fiesta, debemos, según esta porción de la palabra, debemos de sacar el mejor vestido para nuestro hermano y nuestra hermana que hemos juzgado y criticado. Para mí mismo, las vestimentas es algo sobre lo que el diablo está afanado por nuestra vestimenta. Entonces dice: sacad el mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Sabemos que esas palabras llevan una profundidad muy intensa, pero no nos vamos a meter en esto, porque ya se está oscureciendo y usted ya está cansado de esta porción de la palabra, que es larga. Amén. Entonces nosotros debemos de hacer fiesta. Para hacer fiesta nosotros debemos de aplicar misericordia. Nosotros debemos entender a nuestro Padre. Amén. Porque, ¿sabe? La cuestión aquí de los hijos es que el hijo pródigo entendía en lo general que el padre era amoroso, y el hijo de casa le faltaba conocer a su padre. Lo cierto es que los únicos entendidos aquí realmente eran los siervos que obedecieron a la palabra de Dios, a la palabra de su padre, en esta porción, ¿verdad?, de esta historia. Eran los siervos los que entendieron el corazón del Padre, obedecieron, y ellos hicieron fiesta. ¿Ok? El 28 de ahí mismo dice: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. No sé cuántos hermanos en este momento estén enojados por esta porción de la palabra, por este entredicho de qué hijo soy. No sé quiénes estén enojados ahora,
que el día de ayer decía mi pastor Cecilio, que estábamos fastidiados, pero ahora encima de fastidiados, enojados. ¿Ya? El padre, escuche usted, de acuerdo a este versículo, dice, le rogaba que entrase. Entonces el padre corrió hacia el hijo pródigo para abrazarlo, pero al hijo de casa, aunque no entendía el corazón de su padre, de todas maneras le rogó que entrase. Le rogó el padre que entrase en el entendido de su perspectiva del padre y de su corazón del padre. Le rogaba que entrase, que no se quedara afuera, y es lo que le dije hace rato, no se quede afuera. Puede estar aquí adentro y fingir, pero estar muy lejos de aquí, estar fuera de aquí. Amén. Y el 31 dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Amén. Entonces, a todos, mis hermanos, a todos Dios nos dice que somos sus hijos, pero debemos de entender que si estamos con Él, todas las cosas de Él son nuestras. Y lo que es de Él y que es nuestro es esa misericordia, es ese amor, son esas cosas que Él nos ha dado para que nosotros las podamos aplicar. Todo lo suyo es nuestro, pero debemos de entenderlo para que podamos compartirlo de la misma forma. Suyo era el amor del Padre hacia ese hijo que estaba perdido, que estaba muerto. Eso era lo que tenía el Padre en ese momento, pero eso no era lo que tenía el hijo de casa. Esa perspectiva no era del hijo de casa. Por tanto, no tenía lo mismo que tenía el Padre. No tenía entendimiento. No tenía su corazón, no tenía su sentir del Padre. Amén. Y dice 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces le está diciendo que era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, aquel de que tú dijiste, que no lo conozco y que no se refirió a él como hermano. Y le está diciendo, es tu hermano, porque ese que tú lo ves con tantos defectos, ese es mi hijo. Como tú con tantos pecados, también eres mi hijo. Y hemos de regocijarnos porque yo, el Padre, he decidido perdonarle a él y perdonarte a ti todos tus pecados. Y nos vamos a regocijar mientras tengas el mismo entendimiento. Porque por eso el hijo mayor no quiso entrar a la fiesta, porque no tuvo el mismo entendimiento. No tenía de qué gozarse, no tenía de qué alegrarse. Entonces, mis hermanos, hoy tenemos que alegrarnos y gozarnos, porque Dios es bueno y le ha perdonado a usted todos sus pecados, todos los pasados, todos los presentes, y hasta ahí me gusta quedarme, porque si le digo que todos los futuros, pues se agarra de ahí y dice, pues ahora le entremos después. Amén. Entienda que Dios ya le perdonó todos sus pecados, pasados y presentes, y por eso hemos de alegrarnos y gozarnos. Y lo mismo que hizo conmigo, lo hizo con mi hermano, al que estoy juzgando y al que no me cae bien. Amén. Seguimos porque veo que usted está interesado en la palabra y quiere más palabra. Ya, aunque salgamos a las 11 de la noche. Primera de Juan 4:7.
Amén. Amén, mis hermanos. Amados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Esta es una instrucción. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿El amor es de quién? De Dios. Y Él lo puso en usted. Aunque usted sienta que odia a su hermano, usted también tiene dentro de usted amor de Dios. Que si usted ha trabajado más con el rencor, con el odio, con la cizaña, ese es su asunto de usted. Pero usted tiene amor de Dios. Y es que usted está trabajando con Él para que se explote, para que vean los frutos de Dios. Porque este es un árbol que Dios lo creó a usted. Y lo creó para dar buenos frutos, no malos frutos. Dios creó al diablo, ¿estamos de acuerdo? ¿Lo creó para ser diablo? No lo creó para ser diablo. Y ese es un reflejo de algo que yo debo de entender, que Dios me creó a mí y no me creó para dar malos frutos, me creó para dar buenos frutos. Pero eso depende de cada uno de nosotros, de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de cómo voy a reaccionar ante tal circunstancia. Eso lo determino yo, no Dios. Ya le expliqué, aunque Dios es poderoso, pero eso lo determina usted. Amén. Entonces dice que nos amemos porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, si usted ama, es nacido de Dios, por tanto es hijo de Dios. Pero si usted no ama, de acuerdo al otro filo de la espada, si usted no ama, no es hijo de Dios, aunque usted lo siga diciendo. Amén. Entonces el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Quiere decir que si usted no ama, usted no conoce a Dios tampoco, aunque diga que lo conoce. Por eso le dije hace rato, nos la pasamos diciendo, en cuanto aquí algún siervo dice, Dios es amor, y Dios es bueno, y Dios es grande, amén, amén, pero usted no lo conoce. Y para conocerlo es que debemos de dar de esos frutos. En esos frutos se verá que conozco a Dios, y no en mis palabras. Amén. Mis hermanos, este no fue un regaño. Este fue un análisis de su vida, de su conciencia, de su corazón, de su mente. Este fue un análisis de esa palabra que se ha estado regando. Es la semilla que se lleva. Y que esa semilla cae en diferentes lugares. Cae sobre una piedra, cae sobre el camino, cae sobre espinos. Tiene su explicación, el mismo Jesús tiene la bondad de explicárnoslo, ¿verdad?, detalladamente. Entonces usted entienda que esa semilla ahí está. Amén. Y esta es la porción en la que usted debe entender la evaluación de su vida. Y usted se sincere con Dios. Ya vimos que Dios es misericordia y verdad. Entonces, por más que usted finja ahorita, por más que usted se haga el obsiso, como que no entendió, como que no escuchó, como que no pasó nada, ahí está una verdad que la va a confrontar de hoy en adelante. Y si usted quiere omitir esta verdad, le será revelada nuevamente allá en el cielo. Cuando usted llegue, cuando Dios lo mande a traer a cuentas, le va a decir, esta verdad ya te la dije, usando al inútil de Ismael en la fiesta de Jehová en Puebla.
Y por tanto, desde ese día para acá no podrás decirme que no lo sabías, porque ahora ya lo sabes. Entonces, mis hermanos, pongámonos a cuentas con nuestro Padre. Corramos hacia Él. Si sabemos que Él es amoroso, entonces vengamos a Él con toda nuestra sinceridad, confesando todos nuestros pecados. Él es bueno, Él es misericordioso, y Él quiere que nosotros vayamos por el mismo camino. Primero debemos de alistarnos nosotros, prepararnos nosotros, ponernos a cuentas y después a practicar y a ejercer esa misericordia. Amén.